Bienvenidos a Sin Filtro Noche de viernes. Terminamos la semana, pero queremos hacer un repaso a uno de los temas que por un momento, por todas estas noticias de los últimos días, tal vez pasó desapercibido, pero llama mucho la atención. En Quetzaltenango se condenó a Benjamín Halcón Mejía a 12 años de prisión por haber robado una ofrenda de una iglesia en la localidad. Se condenó a 12 años por el delito de hecho sacrílego. Luego, al conocerse la noticia en redes sociales, se dieron reacciones encontradas sobre si esto es una condena equitativa, justa, y por qué en otros casos pareciera que la justicia es un poco más blanda, sobre todo cuando se trata de personajes que tienen influencia en el mundo político. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF, castigo disparejo. Damos la bienvenida a nuestros analistas noche de viernes, finalizando esta semana. Tenemos con nosotros a Hugo Nogales y a Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos este tema diferente a lo que hemos venido manejando durante estos días. Un ejemplo de cómo se está impartiendo justicia y que, bueno, está en ley. Existe el delito de hecho sacrílego. Pero, ¿de qué estamos hablando? Y la reacción de los seguidores en redes sociales que dicen: ¿por qué pasan este tipo de sentencias y en otros casos pareciera que la justicia es muy blanda? Estuardo. Hay una de las bases del sistema, hay que estudiar primero un poquito por qué nosotros tenemos un sistema que es punitivo. Nuestro sistema de justicia basa todos, el final es castigar al culpable si se ha encontrado culpable después de un debido proceso, pero no tiene absolutamente nada en términos de restitución. Nosotros no tenemos un sistema restitutivo, un sistema, por ejemplo, que haga que la víctima sea restituida, sea resarcida, en términos de lo que significa justicia. Lo que importa es más el castigo. El castigo. Y de hecho la gente pide, si hay un mal, que métanlo al bote y de eso hasta quémenlo y el castigo inmediato. Nuestro sistema de justicia no tiene la restitución y en cuanto no tiene la restitución, entonces será siempre punitivo. Segundo, el problema de los sistemas latinos versus los sistemas, el mismo sistema anglosajón, que ese sí tiene un gran componente de restitución. Restitution es un gran tema en el sistema anglosajón. Va hacia también no solo los daños, sino también las posibilidades que tiene de pagarse. Vamos a ver un caso muy sencillo. Este señor robó 318 quetzales, el señor Halcón, de la ofrenda de una iglesia en Salcajá, en Quetzaltenango. La gente lo sigue, los fieles lo entregan a las autoridades, va a un juicio y el juicio es aproximadamente el juicio al final llega a la conclusión que tiene un castigo de 12 años por un hecho sacrílego, que incluye el robo de objetos dedicados sagrados o considerados sagrados, sea de culto o no sea de culto, y también si hay robo o hay hurto. Una diferencia ahí, si hay fuerza, hay violencia o no hay violencia, sino que solamente hay sustracción. Y eso fue lo que pasó, 12 años. Pero uno se pregunta, por ejemplo, Eduardo Meyer, 80 arriba de 82 millones del Congreso, y miren el castigo. Edgar Barquín. Edgar Barquín en el Banco de Guatemala, miren el castigo. Y todo conmutable. Y así cuando uno va viendo los casos, uno se pregunta, aquí hay un error fundamental. El señor, por ejemplo, que robó 15 quetzales de pan en Jalapa, ese es un caso clásico de cómo no es restitución. Ok, este señor se robó, bueno, y el señor Halcón en Cantel tiene que pagar 630. Lo doble que se robó. Lo doble que se robó, cuando aún así, digamos, los sistemas podrían considerar, si no tiene para pagar servicio comunitario o servicio a la iglesia en términos de restitución. Ahora, pero los sistemas sí están bien disparejos en cuanto al castigo, pero el énfasis es el castigo, no la restitución. Pareciera que es el choque de dos sistemas, ¿no? Este lenguaje, Hugo, antidiluviano de hecho sacrílego contra estas condenas o sentencias más actuales que parecieran ir digamos, en esta visión de la restitución que nos mencionaba Estuardo. Bueno, entiendo la razón por la que existe una figura delictiva que tienda a proteger algo que puede ser muy sensible o muy importante para algunas personas, en el sentido de que, por ejemplo, la profanación de una imagen religiosa o algo, digamos, de esta magnitud, pues debería tener un castigo, no sé si 12 años sea lo correcto, pero debería tener un castigo, pues, naturalmente drástico. Ahora, lo que me llama la atención acá es la función del juez,
porque esto es algo que muchas veces no reparamos en ello, y en Guatemala me parece que es un problema serio. Los jueces no son robots, no son máquinas. O sea, si pudiéramos sustituir a los jueces por máquinas que simplemente interpretan los testimonios, los procesan acorde a un texto legal y emiten una sentencia, pues sería lo más fácil del mundo. Pero la razón por la que tenemos personas es porque las personas pueden ejercer un criterio particular. No me explico cómo el juez, pudiendo identificar otras figuras delictivas más acordes, por ejemplo, hurto o algo, digamos, más sensato para un caso como este, utiliza esta figura de hechos sacrílegos sabiendo que va a tener una pena completamente irracional y completamente, digamos, desproporcionada a la gravedad de la falta. Y a la cantidad que finalmente se hurtó, que fueron 318 quetzales. Digamos que que si no lo tiene... comparamos con otros casos, otros señalamientos, los seguidores en redes sociales dicen, esto no se está juzgando de una forma... Barquín es el que están mencionando, pero yo les puedo traer muchísimos casos aquí de millones y millones y millones de robo. El otro año, a principios de año, viene The Wolf. Quienes saben quién es The Wolf, así era el apodo, era el que robó pero millones en Wall Street, lo agarraron y todo. Pagó, restituyó, cumplió la prisión, tuvo que hacer todo y ahora entra en un proceso muy interesante, ¿va? Un proceso que llama de relanzamiento ético en términos de ver todo lo que pasó. Y aquí, un tercer elemento, aquí es la iglesia. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Perdona la iglesia o no perdona la iglesia? Eso vamos a hablar en el segundo bloque, también para profundizar un poco si es una cuestión de criterio del juez. ¿Perdona a Dios? Es mi pregunta. O de estructura o un problema estructural. Vamos a ver. ¿Pero perdona a Dios o no perdona a Dios? Tranquilo, Estuardo, solo vamos al corte y te prometo que regresamos con ese tema. Ya lo sabe la etiqueta SF, castigo disparejo.